Buen día, a las 10:05 pasadas, poquito tarde hoy. Bienvenidos a vaya semanita, ¿no? Sería una cosa así. El gobierno está seguramente en su momento más complicado, para no hablar de lo que le espera. Y no lo decimos solamente por las novedades de estas últimas horas sobre el caso Vicentín, que tiene más tela para cortar de lo que parece, porque, por un lado, más vale parece que hubo un alto nivel de improvisación, de fallidas, si se quiere, improvisación, de parte del gobierno, de no haber calculado, de no haber medido, tensado la reacción. Por otro lado, el fallo de la justicia, un juez de Reconquista, del centro físico de Vicentín, cuidado porque deja así el papel del Estado a través de sus veedores, con amplia intervención en el directorio. Y en tercer lugar, que creo es lo más importante, como fuere, esto está dimensionando el volumen de la reacción y del porte de quienes se enfrentan a la medida oficial. Bueno, no a la medida oficial, al gobierno en su conjunto. Hoy mismo, por favor, en nombre de la libertad y la república de ellos, muchos miles de argentinos saldrán en defensa de curradores profesionales, de ladrones del Estado, de ladrones de los fondos del Estado, en nombre de la patria, justo en uno de los aniversarios de Manuel Belgrano. Es bajo esa misma apelación patriótica que hace 65 años acaba de cumplirse, se desató la masacre de la aviación naval sobre Plaza de Mayo, que se prohibió siquiera mencionar al tirano prófugo, que se dio el golpe del 76 para producir la obra más terrorífica de la historia argentina, y así sucesivamente para adelante y para atrás. Y ahora mismito, algunos colegas han hablado de que el gobierno se armó la 126. No. Ellos están armando la 126. La verdad es que resulta en extremo complicado no caer en el lugar común de que la historia se repite una y otra vez. Pero ¿alguien tiene mejor argumento para tomar algo también muy específico? Prácticamente todas las aerolíneas del mundo están quebradas, todas las aerolíneas comerciales, todas. De por sí, ya venían con serios problemas antes de la pandemia y funcionaban en base a fusiones megacorporativas para mantener líquida la caja chica, que es el negocio de las aerolíneas. Por acá pasó que la TAM chilena anunció que cierra, que se va. Hasta 2015 tuvo superávit, ganó mucha plata con el populismo, no con Macri. Con Macri fue que entró en complicaciones que ahora la llevaron a bajar la persiana. Pero la culpa es de los gremios aeronáuticos y de la legislación local que no permitieron reducir al 50% el salario de los trabajadores. Y por supuesto la síntesis del sentido común propagandizado es que el cierre de la TAM representa un nuevo avance del cristinismo totalitario. Miren, todos los errores, todos, que el gobierno haya cometa en procedimiento, en comunicación, esta semana se juntaron agobio por los números de muertos y contagiados, endurecimiento de la cuarentena inminente aquí en el AMBA, cifras espantosas de comercios liquidados, aguinaldo en cuotas, bien que para los sueldos más altos del Estado, pero caída de expectativas favorables en la negociación con los acreedores externos. Sí, pero esos errores, estos problemas,
no se minimizan, pero sí atenúan frente a la dimensión de lo que está en juego y de lo que está enfrente. El miércoles a la noche, más allá de batallar pacientemente contra algunas preguntas desafinadas de una animadora televisiva, Alberto Fernández reiteró conceptos tan generales como precisos acerca de los temas dominantes. Ayer volvió a hacerlo en el diálogo con colegas del Interior. Había explicado que la eventual expropiación de Vicentín es una circunstancia extraordinaria que aguarda propuestas alternativas que no le llega a nadie. Se la llegó Perotti, que también propende, ojo, a que siga la intervención e intervenga la provincia de Santa Fe en esas funciones. Pero bueno, está claro que la sensación es de paso atrás. Fernández explicó que el acuerdo o no con los bonistas de la deuda depende de si comprenden cuánto podría pagar el país y que si no lo entienden habrá un default no querido, y que de una economía quebrada puede volverse y que no hay manera de hacerlo desde muertos multiplicados si la economía se abre irresponsablemente. En torno de esta última puntualización, vaya un paréntesis, relativo paréntesis, y hagamos que no importa si las cifras nos colocan entre los países que mejor administraron y sobrellevan la catástrofe, porque ya sabemos cómo es, o deberíamos. Un muerto o unos pocos en contorno imprevisto son una tragedia. Pero miles, decenas, centenares e incluso millones de muertos son una estadística. Entre 1918 y 1919, la llamada gripe española infectó a 500 millones de personas. Alrededor del 27% de la población mundial de entonces. Murieron unos 50 millones, superados cuantitativa y proporcionalmente por las pandemias de la peste negra en el siglo XIV y por la de viruela que arrancó en 1520, para no retroceder hasta Tucídides, la guerra del Peloponeso y la plaga de Atenas. Comparado, y al margen de si enfilaremos hacia el solidarismo universal o rumbo a unas sociedades tecnoautoritarias caracterizadas por extremismos de derecha y crecientes rebeldías por izquierda, el coronavirus vendría a ser una pavada para la especie humana. Pero resulta que estamos en una hora de cómo plantarse, no solo en lo civilizatorio, sino en la política nuestra. Argentina contabiliza hoy casi 1.000 muertos por el coronavirus, cerca de 40.000 contagiados, que de acuerdo a cálculos probabilísticos deberían multiplicarse por 3, 4, y unos, cifra de esta mañana, 12.000 recuperados. Salvo por casos muy recientes de dirigentes políticos y del ámbito mediático, públicamente no se conoce nada, ni de los muertos, ni de los contagiados, ni de los recuperados. No tienen rostro, no tienen familias angustiadas, no tienen historias que merezcan contarse. Son números. Nada más que números. Igual que los viejos sacados en tanda de esos geriátricos que controla nadie y que aparecen y desaparecen de la consideración periodística de un rato para otro y a los que, como escribió Eva Giberti en su monumental contratapa de ayer en página 12, la idiotez culposa de los adultos les inventó la falsa identidad de abuelos para denominar a tantos y tantas que nunca soñaron con tener nietos. Esa denominación, comillas, cariñosa, encubre denigrar la identidad de ancianos y ancianas y los incorpora en forma artificial como miembros de una familia que no necesariamente los respeta. Ahora, en desfile callejero, la comunidad ha podido verlos en la plenitud de su vulnerabilidad, lejos, distantes y sin contacto alguno con sus hijos. Sigue Eva, quizás
Los viejos nunca imaginaron que generarían tanta pavura por ser candidatos a contagiarse y a morir. Eso de contemplarse, habiendo sido promovidos como espectáculo, representa un nuevo aprendizaje para quienes están empezando a ser gente mayor antes de saludar al barquero que los trasladará a la otra orilla. Los muertos sabidos y los futuros son, ¿qué son? Una planilla de Excel, de esas que se instrumentan para sacar cuentas heladas. ¿Quién les pregunta a las familias de las víctimas mortales qué les parece abrir la economía como si nada sucediera, porque así no se puede seguir? ¿Qué es así no se puede seguir? Esos periodistas desorbitados, no los hay solo de la oposición, por cierto, que insisten con que la gente no aguanta más, siendo que el gobierno no hace algo que no sea marchar hacia Argenzuela. De verdad, estaría bien que dejaran quizá más claro desde dónde hablan, ¿no? ¿Qué me vienen a contar? ¿Que la profesión consiste solamente en preguntar? Y punto. Indignarse y punto. Bardear y punto. Déjense de joder. Como fuere que sean los aportes y divagues acerca de Vicentín, la inconstitucionalidad o constitucionalidad del proceder oficial en torno de Vicentín, los errores en torno de Vicentín, horrores, o sobre el retorno de una cuarentena más dura, o alrededor de cuanto se quiera, no cambia la certeza. El gobierno hace menos de lo que puede, sabe o desea, o más, pero quienes trabajan para socavarlo por mandato reaccionario histórico ya se sabe quiénes son. Y si eso se pierde de vista, adivinen quiénes serán los perjudicados. Más otra pregunta con respuesta igualmente sencilla. Si hay este nivel de agresividad, vertebrado en el periodismo de guerra, según la definición que admitió Julio Blanc, respecto del accionar de Clarín contra el kirchnerismo. Si lo hay en medio de una pandemia universal y cuando apenas pasaron 6 meses de asumido el gobierno, ¿se imaginan lo que vendrá? Digo, para no confundirse de enemigo, ¿no? Viva Belgrano, mejor. Esto es Marca de Radio.